En el funeral, mi abuela me dejó una vieja póliza de seguro. Mi hermana la tiró a la basura, pero yo la llevé a la aseguradora. El agente palideció. Espere, necesitamos contactar a nuestro departamento legal. Hasta el director se quedó helado. El rostro del director de la sucursal se puso completamente blanco. Sus manos temblaban mientras alcanzaba el teléfono en su escritorio, y lo vi intercambiar una mirada con la mujer a su lado, la abogada de la compañía, que hizo que mi estómago cayera hasta el suelo. Me habían llevado a esta sala de conferencias privada hace 20 minutos. Ahora, parecían estar a punto de llamar a la policía. Señorita Bennett, dijo el director, con voz cuidadosa y controlada. Necesito que entienda la seriedad de lo que le voy a decir. Esta póliza está activa. El valor del reclamo es de aproximadamente $3,600,000. No podía respirar. No podía pensar. $3,600,000 de una póliza de seguro que mi hermana había tirado a la basura hace 3 días. Pero hay un problema, continuó él. Alguien ha estado tratando de robárselo durante los últimos 3 años. Colocó una carpeta sobre la mesa entre nosotros, la abrió y señaló una línea de firma en un formulario que había sido rechazado y sellado con tinta roja. ¿Reconoce este nombre? Madison Bennett. Mi hermana. Mi propia hermana. Deja un comentario y hazme saber desde dónde estás escuchando y qué hora es para ti ahora mismo. Me encantaría saber quién forma parte de nuestra comunidad. Me senté allí mirando la tinta roja, pero no lloré. No jadeé. En mi mundo, el mundo de los archivos con clima controlado y libros de contabilidad de siglos de antigüedad, las emociones son solo ruido. Los datos son lo que importa. Y los datos frente a mí gritaban una historia de traición que yo había sido demasiado sensata para ver. El director, un hombre cuya placa decía James Bradford, todavía me miraba. Esperaba un colapso nervioso. Esperaba que me desmoronara ante la mención de los $3.6 millones. No sabía que durante 33 años yo había sido la inversora silenciosa en la versión de la realidad de mi familia, siempre pagando la factura de sus delirios mientras me sentaba en las sombras. Mi hermana Madison había llamado a esta póliza un montón de papel mohoso. Se había reído con ese sonido agudo y practicado, destinado a sus 300,000 seguidores, mientras la arrojaba a un bote de basura en la recepción del funeral, justo al lado de un cóctel de camarones a medio comer. Me dijo que dejara de ser una acaparadora y me concentrara en el futuro. Resulta que el futuro estaba escrito en la letra pequeña que ella era demasiado arrogante para leer. Soy Harper Bennett y soy archivera profesional. Mi trabajo es encontrar la verdad enterrada bajo capas de polvo y negligencia. Pasé mi vida siendo invisible, la otra hija que leía los contratos mientras mi hermana tomaba el escenario. Mi familia pensaba que mi obsesión con los detalles era una enfermedad mental. Me llamaban paranoica. Me llamaban difícil. Yo lo llamo contabilidad. Y hoy, el balance final finalmente se estaba ajustando. Miré a la abogada, Victoria Sterling. Ella estaba a un mundo de distancia de las calles cubiertas de niebla de San Francisco afuera. Parecía hecha de hierro frío y lana costosa. Dijo que alguien intentó modificar esto 7 veces, dije, mi voz tan clínica como una auditoría forense. Muéstreme las fechas. Bradford vaciló, luego deslizó la segunda carpeta hacia mí. No solo vi firmas. Vi una línea de tiempo de robo calculado. Cada intento era una línea de crédito que mi hermana pensaba que podía abrir contra mi vida. El nombre de mi madre estaba allí también. Deborah. Firmado como testigo del fraude. Sentí una claridad fría sentarse en mis huesos. Esto no era una tragedia familiar. Era una adquisición hostil. Pensaron que era débil porque era callada. Pensaron que porque no exigía el protagonismo, no veía cuando apagaban las luces sobre mí. Pero ser invisible es un superpoder. Aprendes a observar a las personas que creen que no están siendo observadas. Vi los ojos de Madison en el funeral calculando el valor de la plata, el capital de la casa, el costo del vino. Ella pensó que me había borrado de la narrativa. Pero mi abuela, Eleanor, fue bibliotecaria antes de ser millonaria.
Ella sabía que las historias más importantes a menudo están ocultas en los márgenes. Me dejó un rastro de papel que conducía directamente a esta habitación, y sabía que yo era la única que lo seguiría hasta el final. El teléfono del director finalmente conectó con el departamento legal. Miré su reflejo en la ventana de vidrio. La niebla de San Francisco desdibujaba los bordes de la ciudad detrás de él. Parecía un hombre que había visto un fantasma. Y tal vez lo había hecho. Había visto el fantasma de una mujer que pasó 3 años protegiendo a su nieta de su propia sangre. Me recosté en la silla de cuero, sintiendo el peso del colgante de libro de plata alrededor de mi cuello. El que mi abuela Eleanor me dio porque yo buscaba lo que era verdadero. Esto no era un colapso. Esto era un ajuste de cuentas. Vamos a necesitar copias de todo, le dije a la abogada, incluyendo los formularios rechazados, especialmente esos. No estaba simplemente reclamando una póliza de seguro. Estaba comenzando una auditoría forense de cada mentira que me habían contado. Pero toda auditoría tiene un punto de partida. Un momento donde se encuentra la primera discrepancia. Para mí, ese momento fue hace exactamente 3 días. De pie en la niebla fría del funeral de mi abuela. El aire en la funeraria de San Francisco estaba espeso con el aroma de lirios caros y la niebla fría y húmeda que entraba desde la bahía. Mi madre, Débora, lucía impecable en su traje negro de diseñador. Sus ojos secos y su postura perfecta. No estaba llorando a una madre. Estaba gestionando un evento. A su lado, mi hermana Madison estaba montando un espectáculo que habría puesto envidiosa a una actriz profesional. Se secaba los ojos con un pañuelo de encaje, con su otra mano agarrando firmemente su teléfono para grabar un momento de vulnerabilidad para sus 300,000 seguidores. En su mundo, el dolor era solo otra pieza de contenido para ser monetizada. Yo estaba en la parte de atrás, una sombra en la esquina de la vida de mi propia familia, de la misma manera que lo había sido durante 33 años. Para ellas, yo era Harper, la bibliotecaria aburrida, la hija que era tan emocionante como un archivo no indexado. Después del servicio, nos reunimos en la finca de la abuela Eleanor. Madison ya se movía por el estudio como una saqueadora con una blusa de seda. Encontró el viejo libro de contabilidad encuadernado en cuero de Eleanor, el que contenía el inventario de cada libro raro y documento histórico que mi abuela había protegido durante décadas. Madison no veía historia, veía desorden. Mira este papel mohoso, se burló, arrojando el pesado libro de contabilidad en una bolsa de basura de plástico negro. La abuela era tan acaparadora al final. Necesitamos limpiar esta basura para que pueda hacer mi tour de la casa. Vi ese libro golpear el fondo de la bolsa, pero no me moví. No grité. Esta era la cadena invisible del sobreviviente. Creciendo en esa casa, había aprendido que mi voz tenía un valor de mercado cero. Había sido parentificada temprano, entrenada para ser útil en lugar de amada, manteniendo la paz para que Madison pudiera tener la palabra. Vivía en una prisión sin barrotes donde mi existencia era un error administrativo que se veían obligadas a reconocer. Me quedé callada, no porque fuera débil, sino porque estaba calculando. Sabía que en esta familia, la compasión era un lujo que habían sobregirado durante años, y yo finalmente estaba cerrando la cuenta. Esperé hasta que estuvieran en la cocina discutiendo sobre cuál de las tazas de té antiguas de Eleanor se vería mejor en la transmisión en vivo de Madison. Caminé hacia la bolsa de basura. Mis manos estaban firmes mientras buscaba entre programas funerarios descartados y botellas de agua medio vacías. Saqué el libro de contabilidad. Estaba frío y olía a papel viejo y cera de limón, el único aroma que alguna vez había significado seguridad para mí. Lo metí en mi bolso, sintiendo el peso de la llave de plata que sabía que estaba escondida dentro del lomo del libro. Ni siquiera levantaron la vista mientras caminaba hacia la puerta. Heather. Quiero decir, Harper siempre es tan sensata, dijo mi madre a Madison, sin siquiera molestarse en decir mi nombre correctamente. Ella conoce su lugar. Sabe que no le dejaron nada importante. Sí, conocía mi lugar. Era una archivera profesional. Y los archiveros saben que los activos más valiosos nunca son los que están en exhibición. Son los que están ocultos en los márgenes, esperando a alguien con la paciencia para encontrarlos.
Madison pensó que había tirado un libro de listas. No se dio cuenta de que acababa de entregarme la evidencia de un robo de $3,600,000. Cerré la puerta de mi laboratorio de archivo privado en la biblioteca. El aire estéril olía a ozono y productos químicos de preservación. Aquí adentro, todo tiene un lugar. Cada documento se maneja con guantes de algodón blanco. Cada verdad es verificable bajo una lámpara de aumento. No busqué una copa de vino para adormecer el día. Busqué una microespátula y un escáner de alta resolución. Mi familia pensaba que yo era una acaparadora de basura, pero no se daban cuenta de que era una experta en el lenguaje de los olvidados. Coloqué el libro de contabilidad de la abuela Eleanor en la mesa forrada de terciopelo. Para el ojo inexperto, era solo una lista de libros. Para mí, era un mapa. Pasé mis dedos a lo largo de la encuadernación de cuero, sintiendo el ligero bulto antinatural en el lomo. Con la precisión de un cirujano, saqué una delgada llave de latón de un bolsillo oculto en el lomo. Era pequeña, gastada y pesada con el peso de las cosas que no se dicen. Junto a la llave, encontré una serie de notas escritas en una letra tan pequeña que requería 10 veces de aumento. Eleanor había usado un cifrado, el mismo que me enseñó cuando tenía 12 años, cuando me dijo que las personas más ruidosas suelen tener menos que decir. Traduje los márgenes de la lista de inventario palabra por palabra. Número de cuenta terminada en 4402. Acceso restringido. Fideicomiso establecido en 1998. Mientras cruzaba el número de cuenta con mis propios registros digitales, un tipo diferente de niebla comenzó a levantarse. Durante 15 años, mi madre, Débora, me había recordado cada vez que compraba un libro de texto que mi educación era un drenaje para los recursos familiares. Afirmaba que había sacrificado su propia jubilación para mantenerme en la escuela. Pero el libro de contabilidad contaba una historia diferente, una historia documentada e innegable. La beca anónima de archivero que había cubierto mi matrícula, mi habitación y mi capacitación especializada no era de un extraño. Era de Eleanor. Ella había canalizado $500,000 en un fideicomiso restringido específicamente para mi desarrollo. Mientras mi madre y Madison estaban ocupadas tratando mi vida como una mala inversión, yo no era una carga financiera. Era un activo prepagado. Me recosté en la silla ergonómica, la luz azul del monitor reflejándose en mis gafas. Mi compasión por ellas había sido un lujo que habían sobregirado durante décadas. Me froté los ojos, tratando de invocar el arrepentimiento sensato que mi madre esperaba. Pero solo había claridad. Esto no era una disputa familiar. Esta era una auditoría forense de 30 años de malversación emocional. La abuela Eleanor no dejó el libro de contabilidad en la basura porque estuviera confundida. Lo dejó allí como una prueba. Sabía que Madison vería basura donde yo vería un rastro de papel. Abrí mi computadora portátil y comencé a redactar una solicitud formal para un historial financiero completo del fideicomiso de 1998. No necesitaba gritar. Solo necesitaba presentar el papeleo. Miré la pantalla de mi teléfono mientras la cara de Madison llenaba el encuadre, iluminada por un anillo de luz profesional que había instalado en el histórico estudio de la abuela Eleanor. Estaba transmitiendo en vivo la reimaginación de la finca a sus 300,000 seguidores. En el fondo, nuestra madre, Débora, ya estaba marcando muebles antiguos con cinta verde neón, un color que parecía una fuga tóxica en esa habitación de caoba y cuero. Madison tomó un volumen de primera edición del estante, abanicando las páginas descuidadamente para mostrar a la cámara. ¿Pueden creer que la abuela guardaba toda esta basura?, preguntó con una risa aguda que se sentía como fragmentos de vidrio en mis oídos. Es tan mohoso. Vamos a vaciar toda esta habitación y convertirla en una galería de zapatos. Ya es hora de que esta casa tenga algún valor de mercado real. Mi hermana giró la cámara hacia la silla de terciopelo vacía de la abuela. Y luego está mi hermana, Harper, continuó, su voz goteando con la falsa simpatía que usaba para generar interacción. Ella realmente trató de salvar una bolsa de basura llena de catálogos mohosos en el funeral. Hablando de vivir en el pasado. Pero supongo que cuando tienes cero presencia social, tienes que aferrarte a algo. En los comentarios, los iconos de corazones y emojis de risa pasaban como un pelotón de fusilamiento digital.
Mi madre entró en el encuadre, secándose la frente con un pañuelo de seda. Harper siempre ha sido difícil, dijo Débora a la audiencia, con tono clínico y despectivo. Le falta la visión para ver que finalmente estamos avanzando. Tiene suerte de que Madison y yo estemos aquí para manejar el negocio real de la familia. Me recosté en mi silla de la biblioteca, observándolas realizar su triunfo. Estaban intoxicadas por una ilusión, la ilusión de poder que proviene de una billetera que ni siquiera habían abierto todavía. Me di cuenta entonces de que su autoridad era un servicio de suscripción que estaban pagando con dinero que no poseían legalmente. Madison y Débora sufrían de un caso terminal de poder alquilado. Actuaban como dueñas del mundo, pero toda su existencia era un castillo de naipes construido sobre el silencio de la abuela. No estaban sorprendidas por mi insultante elección de salvar el libro de contabilidad. Estaban sorprendidas de que finalmente hubiera dejado de ser un activo pasivo en su cartera familiar. Madison tomó una foto enmarcada de Eleanor y yo, la única en la casa donde yo realmente estaba sonriendo. Desorden total, susurró a la cámara, colocando la boca abajo sobre el escritorio. Mi madre asintió, ya calculando la comisión por la venta de bienes. Pensaban que estaban ganando porque tenían las llaves de la puerta principal. No se daban cuenta de que yo tenía las llaves de la bóveda de $3,600,000 bajo sus pies. No escribí una refutación en el chat. No llamé para rogar por los libros. La ira no fue ruidosa esta vez. Fue un balance general. Simplemente abrí mi carpeta de documentos verificados y agregué una captura de pantalla de la transmisión en vivo al archivo de evidencia de carácter e intención. Dentro de mí, un tipo diferente de niebla se estaba levantando. Ya no era la otra hija esperando un asiento en su mesa. Era la auditora forense de su caída. Madison continuó riendo para sus seguidores, sin saber que su huella digital se estaba convirtiendo en un rastro de migas de pan para el fiscal del distrito. Esto no era venganza. Era el curso natural de una deuda vencida hace mucho tiempo, alcanzando finalmente su fecha de vencimiento. Entré de nuevo en la sala de conferencias privada de la oficina de seguros, las suelas de mis zapatos haciendo clic contra el piso de mármol con el ritmo de un juicio entrante. Bradford, el director, ya no estaba al teléfono, su rostro todavía del color del pergamino sin imprimir. A su lado, Victoria Sterling estaba sentada con una pila de archivos que representaban la ambición criminal de mi hermana. Mi familia había pasado años llamándome la reina de los detalles, como si fuera una broma. Pensaban que mi obsesión por verificar hechos y revisar la letra pequeña era un signo de una mente pequeña. Estaban a punto de aprender que en un mundo de pasivos de $3,600,000, la persona que lee la letra pequeña es la persona que es dueña de la habitación. No esperé a que hablaran. Abrí mi propio expediente profesional, el que había pasado las últimas 48 horas construyendo en el silencio de los archivos de la biblioteca. Deslicé un escaneo de alta resolución a través de la mesa de caoba. Era una tabla de comparación de las 7 firmas que Madison había intentado pasar como las de la abuela Eleanor. Bajo el software de aumento forense de mi biblioteca, las inconsistencias no eran solo visibles. Estaban gritando. La inclinación en la modificación del fideicomiso de 1998 está desviada por 12 grados, dije, mi voz tan plana como una entrada de libro mayor. La presión en la solicitud de cambio de seguro de hace 2 años es inconsistente con el agarre artrítico de la abuela. Y luego está el sello notarial. Hice una pausa, viendo a Bradford inclinarse hacia adelante. Frank Miller, el notario que usó mi hermana, tuvo su licencia revocada el mes pasado por fraude. Madison no solo intentó robar una póliza. Intentó corromper un registro público. El director miró a la abogada, luego de vuelta a mí. Señorita Bennett, nuestro departamento legal ha verificado el bloqueo que su abuela colocó en la póliza 14 meses antes de fallecer, dijo, con voz apenas audible como un susurro. Los intentos de cambiar el beneficiario a Madison fueron marcados internamente, pero estábamos esperando que se presentara un reclamo para iniciar una referencia criminal. Le pregunté a Bradford por qué no habían llamado simplemente a mi abuela para confirmar. Su rostro se tensó. Lo intentamos, señorita Bennett, 7 veces. Pero su madre, Débora, había presentado un poder notarial para atención médica y finanzas, alegando que su abuela estaba demasiado frágil mentalmente para atender llamadas telefónicas.
Interceptó cada carta de verificación y redirigió nuestras llamadas a su propio dispositivo. Fue un aislamiento calculado, abuso legal de ancianos diseñado para mantener a Eleanor silenciada mientras le vaciaban los bolsillos. Me recosté, una claridad fría asentándose en mis huesos. Entonces dejemos de esperar. Estoy aquí para presentar oficialmente el reclamo como la única beneficiaria verificada de la póliza de $3,600,000. Miré a la abogada. Y ya he instruido a mi propio asesor legal para comenzar el proceso de congelar la cuenta de fideicomiso de $500,000 que mi madre Débora ha estado usando como un fondo de viaje personal para Madison. Pensaron que yo era la hermana aburrida porque no transmitía mi vida en vivo. Pensaron que porque me sentaba en la parte trasera de la habitación, no veía el robo que ocurría en el frente. Pero ser invisible significa que tienes un asiento de primera fila para la verdad. Bradford alcanzó un conjunto de documentos oficiales, sus manos finalmente estabilizándose. El reclamo está iniciado, señorita Bennett, y el informe criminal por intento de fraude de seguros y falsificación se está transmitiendo a la oficina del fiscal mientras hablamos. Madison probablemente todavía estaba en vivo en las redes sociales, presumiendo las antigüedades de la abuela a sus seguidores. Estaba ocupada interpretando una vida que no podía pagar, mientras yo estaba ocupada auditándola hasta sacarla de la existencia. Esto no era venganza. Era una conciliación de cuentas vencida hace mucho tiempo. La abogada, Victoria Sterling, sacó un documento final del fondo de la pila, su expresión cambiando de profesional a casi reverente. Hay una cosa más que hizo su abuela, señorita Bennett, susurró. El fondo fiduciario de $500,000 no fue solo un regalo. Fue un cable trampa. La abuela Eleanor había establecido un fideicomiso en vida administrado por un bufete de abogados independiente, no solo por el servidor automatizado de un banco. Sabía que una computadora podía ser ignorada, pero un fiduciario con un mandato legal no. En el momento en que ese séptimo intento fue marcado como una discrepancia fraudulenta, el bufete de abogados fue notificado. Como fiduciarios principales, no solo marcaron la cuenta, inmediatamente presentaron una referencia criminal formal por abuso financiero de ancianos ante el fiscal del distrito. Mi abuela, la bibliotecaria que entendía el peso de cada coma, había instalado un interruptor de hombre muerto legal. El fideicomiso de 1998 estaba codificado con un protocolo de notificación específico. En el momento en que mi madre, Débora, usó una firma falsificada para retirar más de $50,000 para el estilo de vida lujoso de Madison, se transmitió automáticamente una alerta de alta prioridad a la oficina del fiscal del condado. Madison y Débora no solo habían estado robando. Habían estado autorreportando sus propios crímenes durante 3 años sin siquiera saberlo. No sentí lástima. Sentí el clic satisfactorio de una cerradura cayendo en su lugar. Esto no era una disputa familiar. Era una condena penal de 3 décadas en proceso. De repente, mi teléfono vibró en la mesa. No era un mensaje de texto. Era una llamada de Madison. Lo puse en altavoz. El sonido de su voz era irreconocible. Sin el tono de influence practicado. Sin la risita aguda para sus seguidores. Era crudo, frenético y feo. Harper, ¿qué hiciste? ¿Chilló? El banco acaba de congelar todo. Todas mis cuentas. Mis tarjetas de crédito fueron rechazadas en la boutique. Detrás de ella, podía escuchar a mi madre, Débora, hiperventilando. Acaban de llamar a la puerta, Harper, sollozó Madison, su arrogancia reemplazada por un miedo hueco y desesperado. Hay detectives aquí. Están hablando de $3,600,000 y falsificación. Por favor, diles que fue un error. Diles que nos diste permiso. El cambio de poder estaba completo. La mujer que había tirado el legado de mi abuela a la basura ahora me rogaba que salvara el suyo. Me incliné hacia el micrófono, mi voz tan fría como la niebla de San Francisco afuera. Yo no hice nada, Madison, dije en voz baja. Solo leí la letra pequeña. La voz de mi madre irrumpió, chillona de pánico. Harper, cariño, soy tu madre. No puedes hacernos esto. Piensa en la reputación de la familia.
Mi compasión había sido un lujo que habían sobregirado durante 33 años, y finalmente estaba cobrando la deuda. La reputación que te preocupa se construyó sobre el robo de la paz de una mujer moribunda, respondí. La auditoría ha terminado, mamá. El saldo es 0. Terminé la llamada y miré al director. Bradford me miró con un nuevo tipo de respeto, el tipo que la gente le da a algo que finalmente se dan cuenta de que es peligroso. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Ahora, dije, reuniendo el libro de contabilidad original de mi abuela, la justicia sigue su curso natural. Las consecuencias legales fueron tan rápidas y clínicas como una auditoría forense. La notoriedad viral de Madison se convirtió en su prisión antes de que pisara una celda. Los mismos seguidores a los que les gustó su reimaginación de la finca fueron los primeros en destrozarla en los comentarios una vez que los cargos criminales se hicieron públicos. Fue sentenciada a 4 años en una prisión estatal por falsificación grave e intento de fraude de seguros. Nuestra madre Débora recibió 2 años por su ceguera voluntaria y complicidad en el robo. Se vieron obligadas a vender la casa familiar para pagar la restitución y los honorarios legales. Se mudaron a un pequeño apartamento en una parte de la ciudad que Madison nunca habría etiquetado en un mapa. Viviendo una vida que finalmente era tan aburrida como una vez afirmaron que era la mía. Usé la herencia de $3,600,000 para establecer la biblioteca del legado Eleanor para historias descartadas. No solo almacenamos libros. Ayudamos a las personas a encontrar las verdades que sus familias intentaron enterrar. Captamos las discrepancias. Leemos la letra pequeña para los ancianos y los ignorados que están demasiado cansados para hacerlo ellos mismos. Cada mañana entro en ese edificio y veo el libro de contabilidad original de la abuela Eleanor en una exhibición de terciopelo en el centro del vestíbulo. Es un recordatorio permanente de que incluso cuando te tiran a la basura, todavía tienes valor. Para aquellos de ustedes que escuchan y que alguna vez se han sentido como el niño invisible, el que se sienta en la parte trasera de la habitación mientras alguien más toma el protagonismo, quiero que sepan algo. Ser callado no es una debilidad. Es un periodo de observación. No eres aburrido ni difícil. Eres quien ve los patrones. Todos los demás son demasiado ruidosos para darse cuenta. La verdad no necesita gritar para ser escuchada. Solo necesita a alguien con la paciencia y la precisión para encontrarla. Me siento en mi balcón ahora viendo la niebla de San Francisco levantarse sobre el puerto y por primera vez se siente como libertad. No reviso sus redes sociales. No espero disculpas. Eso sería solo más ruido en un libro mayor equilibrado. El caso está resuelto. Abrí el viejo libro de contabilidad de la abuela una última vez, miré los números y sentí una quietud que no había conocido en 33 años. Sin culpa, sin ruido, solo la verdad.